Bien, buenas tardes con todos, ¿no? Y bienvenidos a la clase de hoy, 4 de diciembre del 2020. La clase de bases teóricas 3, estamos en la unidad 1 y el tema de genética. El día de hoy estamos revisando lo que es la clonación. ¿Qué vamos a ver básicamente? Vamos a ver qué es la clonación, los tipos de clonación y vamos a revisar ciertos conceptos importantes, como por ejemplo los blastómeros, los enucleados, los cigotos enucleados, y además de eso vamos a dejar una tarea justamente relacionada al tema de clonación. En la tarea, eso sí va a quedar como tarea, ustedes deberán de responder al final cuáles son los fines de la clonación, pero dentro de la clonación está el tipo de gemelación artificial. Hoy vamos a ver los tipos también de clonación y para qué se están empleando. Entonces, ustedes tendrán que ampliar el concepto de los fines de gemelación artificial, de paraclonación y de clonación verdadera. También tendrán que responder cuáles consideran como aspectos bioéticos del tema de clonación. Ahí hay toda una discusión, inclusive hasta la parte legal, ¿no? Y recordarán o se recordarán que hubo un caso muy sonado de clonación, que fue el de la oveja Dolly, ¿no? Y este caso muy sonado trae consigo una serie de aristas sociales y culturales con respecto al tema. Porque si podemos clonar la oveja, entonces en estas naciones avanzadas tecnológicamente se discutía, entonces podemos clonar humanos. ¿Y esto qué consecuencia nos trae? Al momento en que tenemos una persona con los mismos caracteres genéticos, ¿no? Duplicar la duplicidad del carácter genético. Y hay inclusive el tema también religioso, espiritual, también está involucrado. Entonces, esos son aspectos bioéticos que ustedes los van a investigar o los van a ampliar en su tarea. Y el vocabulario. Yo les voy a dejar en otro archivo el conjunto de palabras para que por favor ustedes busquen el significado de lo que significan estas palabras. Entonces empecemos con el tema de la clonación. Y la clonación, por favor, confirmen si están viendo la pantalla del PDF. Confirmen, por favor, si he compartido y ven la pantalla del PDF. Sí se ve. Gracias. Entonces, la clonación es un proceso. Es un proceso que tiene como fin último o un proceso utilizado para crear réplicas, pero réplicas genéticas. Y son réplicas a nivel celular. También se pueden dar réplicas a nivel de tejidos o de organismos completos. Entonces, esta réplica tiene como característica la misma constitución genética del material copiado. Hablamos de la célula, ¿no? Es una copia de una célula. Y esta célula original, que es duplicada,
luego se le denomina el clon. Y ya nosotros habíamos hablado o mencionado que el caso más sonado fue el de la oveja escocesa, cuyo nombre es Dolly. Por cierto, la oveja ya murió. Y también hubieron ciertas situaciones importantes, ¿no? Al duplicar estas células, ¿no? Y estos organismos. Que el tiempo de vida era más corto en comparación con el tiempo del organismo original o de las células originales. Ese es uno de los problemas. Y otro problema tecnológico importante que se detectó es el tema de la inmunología, ¿no? La oveja Dolly, su sistema inmunológico era deficiente, a diferencia del organismo copiado. Entonces, siendo un sistema inmunológico deprimido y deficiente, le acorta el tiempo de vida. Aun cuando se apliquen todos los sistemas o toda la ingesta de antioxidantes, aun cuando se apliquen todos estos sistemas de cuidado celular que existen y que nosotros, por cierto, lo conocemos. Aún así, estos organismos clonados tienen sistemas inmunológicos más deprimidos. Entonces, la clonación, tal como ustedes pueden apreciar en la pantalla, es por reproducción asexual, no sexual. Y este punto es de vital importancia. Y la finalidad es producir individuos genéticamente idénticos. Ahí tienen ustedes en pantalla dos métodos de clonación, el que es natural y el artificial. Yo le añadiría a esta lámina o al comentario de que tenemos tipos de clonación. Entonces, hay clonaciones genéticas, hay clonaciones reproductivas y hay clonaciones terapéuticas. También tenemos aquellas clonaciones de tipo partición y fisión. Entonces, son particiones embrionarias a nivel de embriones. A eso también tendríamos que añadirle la paraclonación y la clonación verdadera y la clonación artificial. Esos son tipos de clonación. Entonces, la clonación genética, tenemos la natural. Ya, la clonación genética normalmente tiene copias de genes, pero toma los segmentos del ADN. Esa es la clonación genética. La clonación reproductiva, en cambio, copia animales completos, seres vivos completos. Y la clonación terapéutica, en cambio, trabaja o crea células madres embrionarias con el fin de hacer crecer tejidos sanos y que sustituyan aquellos tejidos que están lesionados o que están enfermos dentro del cuerpo. Por eso es la discusión, o esto apunta a la parte bioética, ¿no? Hoy en día conocemos que hay
mutaciones, y cuando hablamos de mutaciones a nivel celular, estamos tocando enfermedades catastróficas como el cáncer. El cáncer es sencillamente un cambio de la célula, de la forma de la célula, una mutación. Y eso empieza a dañar los tejidos de los órganos. Entonces, a simple vista, la discusión de una clonación terapéutica debería de ser aceptada, bajo el punto de vista de que podemos salvar vidas o pueden presentarse adelantos tecnológicos en la medicina, con la finalidad de alargar el tiempo de vida de los humanos, ¿no? O de los mismos animales propiamente. Sin embargo, en la parte legal es muy delicado esta situación, porque se trata de una copia de un segmento del ADN. Y finalmente, al copiar esa información, que es característica de cada individuo, puede también prestarse para acciones fraudulentas e ilegales, ¿no? Y nos acordamos mucho, aquellos que les gusta el cine, los cinéfilos, recordarán aquellas películas en las cuales sistemas de seguridad que trabajan con huellas digitales, aparecen de repente una mano, ¿no? O un tejido del dedo justo de la huella que permite los accesos y se producen grandes violaciones de propiedades privadas y atracos importantes. Entonces, todos esos son aspectos bioéticos de los tipos de clonación y de sus fines. Entonces, la clonación natural, que es uno de los tipos de clonación, tiene que ver con el caso de gemelos que provienen de un óvulo fecundado por un espermatozoide y que en las primeras etapas se dividen en dos individuos genéticamente idénticos. Esa es la clonación natural. Hoy en día, en cambio, más empleado es la clonación genética. Y la clonación genética justamente consiste en insertar esos fragmentos de ADN y este segmento puede inducir a la multiplicación celular y justamente para obtener los clones deseados. ¿Por qué hacemos eso o por qué la tecnología ha llegado a desarrollar la clonación genética, el segundo tipo de clonación? Porque se desea estudiar y se desea estudiar copias de estos genes justamente para poder desarrollar implantación de tejidos, ¿no? O creación de órganos. Ese es otro tema que trae consigo el tipo de clonación. Este segundo tipo de clonación genética. La clonación reproductiva, en cambio, tal como dijimos anteriormente, tiene la finalidad de clonar a los individuos completos. Completamente, esa es la diferencia. Un tercer tipo de clonación es la paraclonación. Y esa paraclonación es la transferencia de los núcleos procedentes de blastómeros embrionarios.
o también conocidos como células fetales en cultivos. Y estas células fetales cultivadas van hacia óvulos no fecundados enucleados y a los cigotos enucleados. ¿Qué significa este conjunto de términos? Entonces vamos a irlos desglosando. El blastómero no es otra cosa sino una célula embrionaria, indiferenciada. Y justamente esta célula embrionaria indiferenciada se ha replicado de la segmentación del cigoto después de la fecundación. Retrocedemos un poquito la memoria hacia los conceptos de la meiosis y retrocedemos hacia las partes del ciclo de vida. Y nosotros ahí podíamos encontrar la explicación de la formación de los cigotos. Estamos hablando de células diploides. Y entonces, estas células o embrionarias o estos blastómeros tienen una característica muy importante, o llamados totipotencialidades. Entonces, estas células no están definidas todavía hacia un tejido celular. Y como no están definidas, puedo acomodarlas donde mejor le convenga al investigador o donde mejor se desee desarrollar una parte de un tejido o de un órgano. Entonces, el término enucleado hace referencia a los compuestos químicos orgánicos provenientes del ácido nucleico. ¿Cuál es la composición de estos químicos orgánicos? Las bases nitrogenadas, el azúcar y la forma molecular del ácido fosfórico. Entonces, el término de paraclonación está relacionado, en otras palabras, a un conjunto de células embrionarias indiferenciadas que están recibiendo el acompañamiento de químicos orgánicos provenientes del ácido nucleico. Ahora, la palabra enuclear como tal es extirpar las glándulas de manera que salgan enteras. En este caso, si hablamos de cigotos enucleados, es la extracción del cigoto como tal, y es una extracción que inclusive los autores lo comparan como a las nueces. Usted saca entera la nuez de la cáscara para ingerirla. Entonces, la palabra enuclear es extraer ese elemento completamente sin dañarlo. La clonación verdadera. ¿Qué es la clonación verdadera o en qué consiste el siguiente tipo de clonación? Habla de la transferencia de los núcleos celulares de los individuos, pero transferimos estos núcleos de células de los individuos ya nacidos, y esos núcleos celulares van a óvulos o cigotos enucleados, es decir, cigotos nuevamente extraídos completamente. Y de ahí se insertan para producir individuos casi idénticos. Esa es la clonación verdadera.
Tenemos también la clonación reproductiva, otro tipo de clonación. Y la clonación reproductiva, tanto como la clonación, está vinculado, está relacionado con la clonación terapéutica. Porque habíamos mencionado al inicio de esta clase que el fin último de este tipo de clonación es trabajar con las células madres pluripotentes. Entonces, ¿por qué queremos trabajar? Y muchos de ustedes, imagino que el término les resulta extremadamente familiar, las células madre. Hoy en día, inclusive, muchos productos se venden ofertando la producción de células madre. Y la famosa estimulación de la proteína ARF. ¿Dónde se producen normalmente las células madre en nuestro organismo? En lo que es la médula. ¿Y cuál es la función de estas células? Regenerar aquellas células que en nuestro organismo ya se estén deteriorando. Por supuesto, en la medida en que ya nos ponemos más viejitos, ya la rapidez de esta generación de células madre es menor. Y de ahí la procedencia tanto del deterioro orgánico como la reproducción de enfermedades, ¿no?, de diferentes índoles, incluido hasta el propio cáncer. Sin embargo, el tema de producción de células madre continúa en investigación permanente. No es tan sencillo decir que nosotros podemos tener en un determinado medicamento células madre. Eso no es cierto. Normalmente los principios activos químicos de plantas o de las propias algas denominadas AFA o alfa fenoaquae, o en otros términos las conocidas algas azules, algas verdes y azules, lo que son en realidad son proteínas de alta gama. Y estas proteínas de alta gama estimulan, sí, la producción de células madre en el organismo. Eso sí es posible. Y eso sí es correcto afirmar. Proteínas de alta gama. O también la extracción de principios químicos a través de la nanotecnología, que estimulan justamente la parte proteica orgánica nuestra. Es posible, eso sí es posible. Trabajarlo y también continuar estudiándolo, ¿no? Es una alternativa. Entonces, hay técnicas de clonación que, por ejemplo, se usan para la parte de clonación reproductiva. Y es justamente la transferencia nuclear de las células somáticas, o también conocida como las TNCS. Esa es la transferencia nuclear de células somáticas. Y es justamente uno de los métodos a nivel de laboratorio en el cual hay que tomar un ovocito enucleado, es decir, un ovocito extraído. Y a este ovocito se le ha extraído el núcleo. Y para efectos de clonación se va a implantar en ese núcleo la célula somática. Esa es una técnica de laboratorio para la clonación reproductiva.
Hay unas características muy importantes y les mencionaba que la clonación es un proceso asexual. Primero, porque clonar la célula no se la puede hacer de un órgano o de una parte del clon, sino que necesitamos contar con la célula que forma el cuerpo. Entonces, ese es el justificativo por el cual la clonación no es un proceso sexual, es un proceso 100% asexual. Además de eso, se parte de un organismo desarrollado, porque la clonación lo que hace finalmente es responder a un interés determinado. Ya hemos estado conversando sobre los intereses de clonar y obtenemos copias del determinado organismo. Y justamente cuando el organismo es adulto, es cuando nosotros podemos conocer las características que luego querremos copiar. Recuerda que la clonación también trabaja por segmentos del ADN. Finalmente, no se puede hacer nada por reproducción sexual, debido a la naturaleza del proceso. Ya ustedes están viendo en los diferentes tipos de clonación que siempre se habla de células enucleadas, se habla de blastómeros enucleados, se habla de cigotos enucleados, todo el tiempo. Aquí está la gemelación artificial. Entonces, otro tipo de clonación, en el cual existe la partición de un embrión. O también se la puede trabajar desde el punto de vista de separación de los blastómeros en embriones preimplantatorios. De manera tal que parto ese embrión. O también puedo yo tomar un segmento del embrión, un trozo, lo que dice su diapositiva, un trozo del embrión, y esta mitad o este segmento de embrión se introduce en una célula o en una parte del óvulo que le denomina la zona pelúcida. Entonces, esta zona pelúcida normalmente tienen o poseen cubiertas artificiales. Y ahí se implanta la célula. Entonces, a eso le llama gemelación artificial. El genoma humano. Entonces, nosotros ya hemos revisado los tipos de clonaciones posibles. Y ya nos han mencionado, se nos ha planteado los fines, más que todo médicos, ¿no? Y dentro de ese panorama hay que desarrollar investigaciones o estudios importantes. Entonces, uno de estos estudios es justamente el mapa genético. Es importante, antes de clonar, tener definido el mapa genético del organismo que yo quiero clonar. Hoy en día existen mapas genéticos de la especie humana en sí, o de las personas. ¿Y para qué me sirve este mapa genético? Justamente, primero, para determinar la cantidad de genes. Segundo, para conocer la función de las células. Habíamos nosotros mencionado una palabra mágica e importante, la funcionalidad o la especialidad de la célula.
Por un momento, si imaginariamente pudiésemos entrar en nuestro cuerpo, notaríamos que las enzimas hepáticas son diferentes, por ejemplo, a las enzimas que están en el páncreas, ¿no? O en el estómago propiamente. Entonces, esa es la especialidad de cada célula. ¿Y dónde están ubicadas estas células? Justamente, no solo para potencializar sus funciones. De hecho, los medicamentos o los principios activos, tanto de medicamentos químicos como naturales, busca eso, potencializar la función celular. Busca potencializar y antioxidar esa célula. Y ahí encontramos la razón de ser del mapa genético. Entonces, antes de generarse como tal el tema de la clonación, ya los investigadores estudiosos hablan o desarrollan mapas genéticos de la ubicación y de la función y especialidad de cada célula. Hay un procedimiento bien importante que sería necesario un poco expandir. Y este tiene que ver justamente con la enucleación, o también conocido la extracción de la del núcleo de la célula, ¿no? Entonces, usualmente los ovocitos siempre serán las células receptoras, el ovocito. Y cuando el ovocito enucleado ha recibido la transferencia del núcleo desde la célula donante, ahí se produce recién la activación del ovocito. Y por supuesto, al momento en que se genera la activación, yo ahí tengo la reprogramación, o lo que se le llama yo le llamaría la reestructuración de las expresiones genéticas celulares. Recuerde que la cadena del ADN está ya definida. Y lo que estamos haciendo es sacar segmentos, por un lado, si es de mi interés sacar segmentos, por caracteres específicos, o puedo yo clonar toda la cadena como tal, toda la información de la cadena, para duplicarla. Ya hemos estado revisando los tipos de clonación. Entonces, se insiste mucho en que estos tipos de clonación se han desarrollado justamente para reemplazar tejidos dañados humanos. Con esta explicación, regresamos en realidad al proyecto del mapa genético. Y entonces, gracias al mapa genético, yo puedo descifrar todos los códigos que le pertenecen al ADN. Y descifrando el código, puedo yo trabajar con estos ovocitos enucleados. Ahí tenemos la discusión final, ¿no? La legislación, en realidad, no contempla el tema de delito, de estos delitos tecnológicos, médicos. No lo contempla.
Y la humanidad en realidad ha desarrollado una serie de debates profesionales, como dice la lámina, ¿no? Con abogados, con médicos, con religiosos. Esa es la parte más difícil en realidad de lidiar y de soslayar. Porque al momento en que yo estoy copiando la cadena genética de un individuo, estoy creando copias. Y eso bajo los principios espirituales es contradictorio. Y líderes importantes de todas las iglesias lo consideran inclusive como un acto de soberbia humana, porque es irse en contra de la voluntad divina, ¿no? No es objetivo de esta clase entrar a la polémica del trasfondo de la clonación como tal. Simplemente es un tema que lo estamos cubriendo como parte de la estructura de la unidad de genética y por supuesto nos corresponde investigar sus diversos fines y podemos desarrollar un criterio formado a nivel de estudiantes universitarios que somos y simplemente formar nosotros nuestro propio juicio de valor, ¿no? Entonces, estas implicaciones bioéticas ustedes podrán en su tarea expandir. Antes de culminar la clase, quisiera un poco agregar, ¿no? O ampliar el concepto de la célula madre pluripotente. Entonces, estas células justamente tienen la capacidad de dar lugar a otro tipo de célula. Y tiene a su vez tres tipos de linaje embrionario. ¿A qué se refiere esto de linaje embrionario? Justamente a que ellas poseen el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esas son las células madres pluripotentes. Y por supuesto, ellas son generadas por un proceso de diferenciación celular en diferentes etapas. ¿Cómo yo puedo generar también estas células madre? Hay unos procesos o hay unas técnicas llamadas IPS. Entonces, en estas técnicas del IPS, yo lo que hago es aislar en cultivos las células adultas. Como un segundo paso, yo voy a transferir los genes exógenos. ¿Y cómo transfiero estos genes exógenos? Lo hago a través de lo que le llaman células o vectores retrovirales. Un tercer paso para la generación de estas células madre es la selección de las células transfectadas. Eso de las transfectadas significa aquellas células que ya han recibido el cultivo, ya lo han asimilado propiamente. Y una vez que ya estas han consolidado la fecundación, yo ahí puedo obtener la expresión genética. Y con la expresión genética yo puedo inducir a su pluripotenciación. Esos son los tres pasos de la técnica IPS para la obtención de células madre pluripotenciadas. Bien, entonces
Preguntas, señores. Preguntas sobre la clase de hoy. Por favor, va a quedar como tarea investigar en el vocabulario qué son los blastómeros. Primero. Segundo, ¿qué son los cigotos enucleados? Tercero, ¿qué son los embriones preimplantatorios? 4. ¿Qué son las zonas pelúcidas? 5. ¿Qué son las cubiertas ZPA? Y 6. El término puro enuclear. Eso va a quedar como vocabulario. Para eso no se requiere mucho tiempo, de manera que voy a colocar ahí 7 días. Nuevamente, y para ahorrarnos problemas o malos entendidos, cada palabra o su explicación de conceptos debe de ocupar media carilla de una página Word. Espacio simple, letras de tamaño Arial 12. No más allá de eso. Media carilla. Esto obviamente sí es válido el copiado y el pegado, porque son conceptos, ¿no?, que tienen que investigar. Pero lo que no puede ser copiado y pegado del internet, y eso yo voy a chequearlo, extrayendo pedazos y buscándolos en internet, es su razonamiento con respecto a los aspectos bioéticos de la clonación. Eso no puede ser copiado. Usted tiene que leer, revisar, analizar y ahí resumir. Caso contrario, quien tenga copiado, sencillamente ya conocen. Eso no es tarea y va a obtener un 0 como calificación, porque está haciendo trampa. ¿Qué más no puede ser copiado a Glitteran del internet? El resumen con el cual ustedes expliquen cuáles son los fines de la gemelación artificial, de la paraclonación y de la clonación verdadera. Eso tampoco puede ser copiado y pegado directamente al internet. Tiene que buscar, leer y con sus palabras resumir y explicar. Lo único que puede copiar a Glitteran es el vocabulario, nada más. Lo que es más, yo preferiría que las dos preguntas de los fines de la clonación tipo gemelación artificial y para clonación y clonación verdadera, ustedes le coloquen al final las fuentes, las direcciones en internet, los URL de los cuales ustedes extrajeron esa información. Cosa igual con los aspectos bioéticos. Hay muchas cosas que nosotros estamos recién conociendo o enterándonos. Entonces, en la parte de aspectos bioéticos tenemos la parte cultural, tenemos la parte económica y tenemos la parte técnica como tal, técnico-médico. Entonces, hay que analizar esos aspectos biotécnicos desde esa perspectiva. Y para eso hay que revisar. Entonces, esa tarea, en cambio, sí voy yo a dejarla con un tiempo más prolongado. Creo que los exámenes son la semana del 15, ¿verdad? Por favor, si alguien me confirma, ¿cuándo son los exámenes del primer parcial? Máster, buenas tardes. Disculpe, no es con la pregunta que usted me acaba de hacer. Con respecto a las últimas preguntas que usted planteó, la tarea, ¿qué tanto de texto requieren esas preguntas? Lo de las preguntas son una carilla, ¿no?
una carilla completa, espacio simple, Arial tipo 12, ¿no? Ya listo, gracias. Sí, espacio simple. Y por supuesto, como le mencioné, ahí tiene que colocar al final los URL de donde obtuvieron la información para hacer su resumen. O sea, simplemente querré los URL como referencia, porque en realidad, por favor, que quede bien claro y quede grabado. Yo voy a extraer un segmento indistinto, aleatorio, de lo que usted está colocando como resumen y eso se lo coloca en el Google. Y simplemente de esa manera se rastrea si usted ha copiado o pegado directamente del Internet. Y esa no es la idea de esta tarea, ni de ninguna tarea, de hecho. Usted tiene que, por favor, leer y resumir con sus palabras. Entonces, para esta tarea que requiere de lectura, si el examen está proyectado, para a partir del 21, yo no tengo a la mano el calendario, pero podemos dejar esta tarea para el 15 de diciembre exactamente. No estoy segura, pero será siempre el último día antes del examen. Entonces, de esa manera ustedes disponen de unos 10 o 11 días, ¿no? Para poder desarrollar esa tarea. Con eso tenemos vocabulario, tenemos ya el foro con los respaldos, los archivos que deben de subir. Tenemos también lo del tema de la bioética. Tenemos tres tareas en la parte de genética y 2 que se va a incluir para la parte de zoología. Ya entraríamos a zoología la siguiente semana. Lo que alcancemos es zoología. Entonces, zoología va a quedar colgado el dibujo y un dibujo de un vertebrado. Ya eso vamos a tratarlo la siguiente semana. Ahí haremos 2 dibujos o un dibujo y un vocabulario de zoología y con eso ya nos iríamos al primer parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, me está escuchando. Buenas tardes. Perdón, ¿puede hablar un poco más alto? ¿Sí me escucha, Miss? Sí, Yelania, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo ahorita estoy viendo el calendario académico que nuestro compañero Ochoa compartió. Y aquí nos muestra que los exámenes del primer parcial son entre el 18 y el 23 de enero. ¿Cuándo es? Disculpe. 18, entre el 18 y 23 de enero del 2021. Muchas gracias y de verdad que muy agradecida por su participación activa en las clases todo el tiempo. Entonces, listo, pues no, estas tareas van a quedar todas, inclusive hasta el dibujo puede generarse en 7 días, pero esta tarea en particular, porque sí es importante y va a requerir de lectura, va a quedar para el jueves 17. Ya lo dejo colgado hoy en la noche y el 17 es el tope para la entrega de esta tarea. El dibujo es más sencillo, hablamos del dibujo de zoología, ¿no? Que es el siguiente tema que lo vamos a revisar lo que quede hasta el primer parcial. Con genética nos quedamos hasta aquí. Nos quedamos con leyes de Mendel, con lo de clonación, el ciclo de vida haploide, diploide y el recordatorio de la meiosis, ¿no? Ya los aspectos bioéticos los estamos cubriendo ahora con la tarea y con lo que corresponde a los fines, ¿no? ¿Por qué se implementa la clonación? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna incógnita, les rogaría que por favor enciendan las cámaras para hacer la foto de la clase.
los que tengan cómo encenderla, ¿no? Hemos culminado la clase con 20 personas que están conectadas. ¿Quiénes son? Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy García, Angie Barahona, Brigitte Garaycoa, Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Henry González, Jinson Lynch, Jonathan García, Lai Zamora, Libe Montes de Oca, Martita Cajamarca, Mabelin Zambrano, Michelle Arizaga, Ginger Tomalá y Yelania Figueroa. Esas son las personas que están conectadas y con las cuales se cierra la clase. Miss, el compañero John Navarro, él también estuvo en la clase, sino que tuvo inconvenientes de internet, por eso él no está ahorita aquí presente. Ya, muchas gracias. Escribió, Entonces, sí. algo parecido también ha sucedido con Gilson. Entonces, a los dos, y además, los señores son personas constantes. Mi punto es la constancia. Si una conexión, 2 conexiones fallan, ya es una cuestión involuntaria. Tampoco se puede ser tan radical en las cosas, ¿no? Ellos siempre están en clase y además de eso son participativos. Miss, buenas tardes. Yo ayer no pude ingresar porque precisamente también tuve problemas de conexión. En mi casa no tenía internet. Garaycoa también se conecta permanentemente. Eso yo lo sé. Bien, muchísimas gracias, jóvenes. Ha sido un gusto verlos y nos vemos Dios mediante la siguiente semana. De igual manera.